para trabajar el día de hoy. Bueno, surgieron dos cosas interesantes desde mi punto de vista para tratar y que es importante que conozcamos. Una, la modificación que surgió en enero pasado, la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo referente a la liquidación de sociedades. Y segundo, navegando precisamente en internet y algunos correos que me hicieron llegar de un decreto, bueno, más bien de la modificación a la resolución miscelánea, a una regla y la tercera resolución, y en el cual se otorga una facilidad para las personas físicas del capítulo 4, sección 1, o sea, personas físicas con actividades empresariales y profesionales, para que utilicen el aplicativo Mis Cuentas a partir del 1 de octubre del 2018, o sea, dentro de 2 lunes, ¿ok? Y ahí puedan clasificar sus comprobantes de ingresos y de egresos, sus CFDIs, y lo utilicen, se utilice como el aplicativo que utilizan las personas morales que optaron por el régimen de flujo efectivo de hasta 5 millones, es decir, presentar su contabilidad electrónica a través de ese aplicativo Mis Cuentas y también presentar el pago de impuestos correspondientes a ese periodo, ¿ok? Y lo interesante ahí es que al igual que las personas morales, te exime de la presentación de la DIOT y de la contabilidad electrónica. Entonces, pues tenemos esa facilidad. Se publicó la regla el 17 de septiembre, o sea, hace exactamente 4 días. ¿Sale? Entonces, van a ser, ¿vale? Es lo que vamos a leer ahorita aquí en la regla, ¿no? Opción. ¿Sí? Bueno, entonces, son esas dos cuestiones a trabajar el día de hoy. Vamos a iniciar con la primera, que es lo referente a la liquidación de sociedades. ¿Ok? ¿Por qué es importante esta situación? Bueno, uno, porque platicábamos nosotros en sesiones pasadas que es importante el hecho de conocer esta modificación, porque puede tener un beneficio para nosotros. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, posiblemente nosotros tengamos empresas que ya no estén operando como tal y en la cual pues tenemos la obligación de estar presentando las declaraciones de pagos de impuestos, aunque sean en ceros, pero es la presentación de la declaración y también, obvio, si te aplica pues, la presentación de la contabilidad electrónica. ¿Okay? Entonces tenemos ahí varias obligaciones que hay que estar presentando, ¿okay? Y que pues son carga. Entonces existe esta opción, bueno, esta posibilidad que está establecida en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿okay? De cómo disolver y posteriormente liquidar a una persona moral. Lo que estamos proyectando ahorita es la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo como está textual para estos efectos. La disolución de las sociedades, bueno, primeramente cuando nosotros vamos o queremos liquidar una sociedad, previamente tenemos que realizar una asamblea en la cual se acuerde la disolución de la misma. ¿Okay? Primero se disuelve y luego se liquida. ¿Okay? Las causales están en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 229. Las sociedades se disuelven anteriormente a la entrada en vigor de esta modificación, existían cinco causales para disolver una sociedad, como pues perder el objeto para el cual fue creada, expiración del periodo para el cual se autorizó que la misma pudiera funcionar, la pérdida de las 2/3 partes del capital social, etc., ¿no? Bueno, se modifica, más bien se le agrega una fracción sexta que menciona que las sociedades se pueden disolver por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes aplicables. Entonces aquí podemos vincular el punto más adelante, que es la modificación, la inclusión del artículo 239 bis
donde vienen los procedimientos para poderla disolver. ¿Sale? ¿Okay? En el artículo 232 también sufrió una modificación. Dice, en el caso de la fracción 1 del artículo 229, que es por el término del periodo por el cual se creó la sociedad, la disolución de la sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración. Es decir, pues pasó el tiempo, pues fácil, sencillo, la sociedad se tiene que disolver. En los demás casos, comprobada por la sociedad existencia de causas de disolución, la causa de disolución se inscribirá de manera inmediata en el registro público de comercio. Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial en la vía sumaria o en los casos que la disolución sea por resolución judicial en la vía incidental a fin de que ordene el registro de la disolución. Cuando se haya inscrito la disolución de una sociedad sin que a juicio de algún interesado hubiera existido alguna causa de las enumeradas por ley, podrá ocurrir ante la autoridad judicial dentro del término de 30 días contados a partir de la fecha de inscripción y demandar en la vía sumaria la cancelación de la inscripción, salvo los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en los cuales se aplicarán los medios de impugnación correspondientes a la materia que emitió la resolución judicial correspondiente. Entonces, con esta inclusión de estos párrafos, lo que le está dando pues es el mecanismo para que nosotros podamos realizar este ejercicio. Y como es en la vía sumaria, pues en teoría es de una manera rápida la manera en la cual nosotros podemos disolver la sociedad. Posteriormente, en el artículo 234, que es a partir de donde comienza la disolución de las sociedades, capítulo 11, dice así, artículo 234, disuelta la sociedad, se pondrá en liquidación. ¿A qué nos referimos con ponerla en liquidación? Bueno, es volverla líquida, volverla en efectivo, realizar los activos, realizar el capital, pagar deudas, y si queda algún remanente, bueno, pues en orden de preferencia, pues hay que pagar trabajadores, si es que los tuviera, en teoría, pues la opción que nosotros, o para lo que los vamos a utilizar, en teoría no tiene trabajadores, ok, pero es liquidar todos los adeudos que pueda tener la sociedad, y si hay algún remanente, pues hay que pagarlo a los socios de la empresa. El artículo 235 dice que la liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su encargo. Entonces, pues, el liquidador, que lo vamos a nombrar en la asamblea, pues es el que va a establecer cómo, más bien, va a representar a la sociedad, pues, ante las autoridades, ante terceros interesados, pues para cumplir las obligaciones que estuvieran pendientes o realizar en su caso los pagos de los impuestos y el proceso para poderla liquidar. El artículo 236, ¿okay? No se modifica el primer apartado, que es donde habla de si en el acta constitutiva, que es el contrato social, el nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomado en la proporción y forma que la ley señala según la naturaleza de la sociedad para el acuerdo sobre disolución. Es decir, si en la acta constitutiva no está establecido la manera en la cual, el procedimiento en el cual nosotros vamos a utilizar para nombrar el liquidador, pues entonces en la misma asamblea o en otra asamblea, pues hay que votarlo, hay que proponer quién sea la persona que va a realizar este trabajo, ¿no? La designación de liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución, o sea, en esa asamblea. En los casos de que la sociedad se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la designación de los liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia. Y esto es la modificación, dice, si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciera en los términos que fija este artículo, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria o, en los casos en que la disolución sea por resolución judicial, en la vía incidental, ambos supuestos a petición de cualquier socio. ¿Okay? Entonces, establece el mecanismo para que esto pueda ser de manera pronta, rápida, que es lo que nos interesa, ¿no? 237, mientras no haya sido inscrito en el registro público de comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones,
los administradores continuarán en el desempeño central, o sea, siguen siendo responsables solidarios, o más bien el responsable de del desempeño de la sociedad, ¿ok? Y se agrega este párrafo, dice, lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento del artículo 249 bis 1 de esta ley, que es ese artículo el que estábamos platicando al principio, que es donde se establece la manera en la cual podemos liquidar la sociedad, podemos disolverla y liquidarla para efectos de que sea rápido, en teoría sin utilizar al notario o al corredor, ¿no? Al fedatario público. El 238 hace referencia a que el nombramiento de liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios. Y se le agrega este párrafo que dice así: lo anterior no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento del artículo 249 bis 1 de esta ley, puesto que ahí se nos va a autorizar por parte de una autoridad la manera en la cual nosotros pues vamos a utilizar o vamos a llevar a cabo este trabajo, ¿no? Se modifica también el artículo 240, el artículo 241 y el artículo 240 y 241, simple y sencillamente para hacer referencia que la liquidación, cuando se realice conforme al artículo 249 bis 1, pues no le apliquen las disposiciones que están ahí establecidas. Al artículo 242 se le agrega un párrafo final que queda de la siguiente manera y dice: el balance final, a la fracción quinta, dice: el balance final, una vez aprobado, se depositará en el registro público de comercio. Deberá publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, previsto en el artículo 50 bis del Código de Comercio. A diferencia de otros años, como ya existe un sistema en la Secretaría de Economía, no sé si te acuerdas que para realizar una asamblea, ahora también de una sociedad anónima, ahora tienes que utilizar el sistema para dar a conocer la publicación, o sea, de que estás acordando o que estás llamando a asamblea. Entonces, necesitas utilizar el sistema precisamente para esto, dar a conocer a todos que estás llamando, que estás convocando a una asamblea de accionistas y en el cual pues vas a dar a conocer el orden del día, ¿sale? De igual manera, cuando ya diste a conocer y celebraste esta asamblea, ahora ahí también el balance final, el que vas a aprobar, en el cual pues, se va a llevar a cabo la liquidación, la disolución y la liquidación de la sociedad, pues también lo tienes que subir ahí. Entonces, pues la contabilidad debe estar al día. Ojo, es menester que tiene que cuadrar, como decimos los contadores, con las balanzas y la información que le hayan mandado al SAT en su momento, aunque ya no esté soltando, que es el caso que nosotros estamos trabajando. Artículo 245 dice: los liquidadores mantendrán en depósito durante 10 años después de la fecha en que se concluya la liquidación los libros y papeles de la sociedad. ¿Okay? Entonces, pues, si te van a nombrar liquidador, ahí establece, obvio, un honorario por este trabajo, ¿no? Y por almacenamiento de información. Bueno, ahora es electrónico, ¿no? Los liquidadores, es el párrafo que se le agrega: los liquidadores podrán optar por conservar los libros y papeles de la sociedad en formato impreso o en medios electrónicos, ¿okay?, ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre y cuando en estos últimos medios se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos que para tal efecto emita la Secretaría de Economía. En el caso de que la disolución o liquidación se realice en los términos de lo establecido en el artículo 249 bis de esta ley, el plazo de conservación de la documentación será de 5 años. Entonces, si vamos a utilizar ese procedimiento, obvio, va a ser menor el plazo. No recuerdo el nombre de la norma oficial mexicana, pero existe una norma oficial en la cual nosotros podemos escanear, digitalizar toda la información que tengamos impresa, y si cumple con esos requisitos, pues hace el mismo efecto, el mismo valor, la misma validez que cuando no existía la cuestión digital. Entonces, a lo mejor también ahí nos sirve para estos efectos, porque hay que cumplir, obvio, una serie de requisitos, ¿no?
El artículo 246 hace referencia expresa a cierto tipo de sociedades mercantiles que van a cumplir un procedimiento un poquito diferentes de cómo vas a distribuir el remanente si es que queda de la liquidación de la sociedad. Y dice así, ¿no? En la liquidación de las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple o de responsabilidad limitada, una vez pagadas las deudas sociales, la distribución del remanente entre los socios, si no hubiera estipulaciones expresas, se sujetará a las siguientes reglas, ¿no? Te establece de la 1 a la 6 y le agregan el siguiente párrafo y dice así: lo dispuesto en las fracciones anteriores no será aplicable cuando el nombramiento del liquidador se realice conforme al procedimiento del artículo 249 bis 1 de esta ley. Y el 247 te hace referencia a cómo sería la liquidación o cómo sería la distribución de los remanentes si es una sociedad anónima y si es una sociedad en comandita por acciones. ¿Sale? Bueno, aquí ya viene lo que nos interesa en relación a la modificación para poder llevar a cabo la disolución, que es la inclusión del artículo 249 bis y la modificación, la inclusión del artículo 249 bis 1, que es donde viene el procedimiento textual. Dice: las sociedades podrán llevar a cabo su disolución y liquidación conforme al procedimiento contemplado en el artículo 249 bis 1, siempre y cuando la sociedad, y están las reglas, bueno, los requisitos, ¿no? Primero, esté conformada exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas. ¿Okay? 2. No se ubique en el supuesto contemplado en el artículo 3 de esta ley. El artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles hace referencia a que si la sociedad se dedica a una actividad ilícita, pues es nula la sociedad, ¿no? ¿Okay? Entonces, si estás en ese supuesto, pues no puedes tú liquidar a la sociedad conforme a este procedimiento. Fracción tercera: hubiere publicado en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 bis del Código de Comercio y las disposiciones para su operación, el aviso de inscripción en el libro especial de los socios o registro de acciones de registro con la estructura accionaria vigente por lo menos 15 días hábiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde de la disolución. Para tales efectos, la información contenida en el aviso de inscripción tendrá carácter de confidencial. ¿Okay? Entonces, ese requisito también es importante que lo observes, o que lo observemos muy bien. 4. Que no se encuentre realizando operaciones ni haya emitido facturas electrónicas durante los últimos 2 años. Entonces, ese es otro requisito, hay que verlo. 6. No posea obligaciones pecuniarias con terceros. ¿Mande? No, sí, claro, tienes razón. ¿Y qué tal si alguien, para hacerte la mano de obra sabiendo que vas a cerrar la empresa, pide una factura a nombre del y la empresa? Pues no se ve. Ok, pero dice no haya emitido. Emitido. Así que no recibido. Sí, porque pues en teoría, aunque estén ceros, pues le vas a presentar, pues lo vas a cobrar, ¿no? Ya le estás emitiendo un recibo de honorarios. Claro. Okay, si tienes domicilio fiscal, pues a lo mejor está pagando energía eléctrica o agua o servicios, ¿no? Pues, va a tener ingresos es lo que no va a tener. Como comentaba Guille, efectivamente la fracción quinta nos hace referencia a que esté al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. Okay. Hay que recordar aquí, ¿no? Pues la opinión de cumplimiento. Tenemos una opinión de cumplimiento para efectos del SAT. Tenemos una opinión de cumplimiento para efectos del Seguro Social. Entonces, las dos ahí hay que revisarlas por cualquier efecto. Bueno, en el caso del Seguro Social, yo creo que casi todo está al corriente, ¿no? Existe una edición y el Infonavit también emite la opinión de cumplimiento. Son muy rápidos para el cobro, ¿no? Entonces, efectivamente hay que contar con esa opinión de cumplimiento al corriente, que no tenga deudas en
dinero con terceros, o que deba dineros con terceros. Séptimo, sus representantes legales no se encuentren sujetos a un procedimiento penal por la posible comisión de delitos fiscales o patrimoniales. Okay, entonces ahí también hay que tomarlo en consideración. Que no se encuentre en concurso mercantil la empresa, es decir, que alguien haya demandado ahí que debe y no puede pagar. ¿Okay? Y fracción novena, que no sea una entidad integrante del sistema financiero en términos de la legislación especial aplicable. ¿Quieres contestar? No, perdón. Bueno, entonces, si nosotros podemos cumplir con estos requisitos, con estos 9 requisitos que están establecidos en el artículo 249 bis, entonces vamos a llevar a cabo el procedimiento que está establecido en el artículo 249 bis 1. Entonces, el procedimiento de disolución y liquidación que se refiere al artículo 249 bis de esta ley se realizará conforme a lo siguiente. 1. La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante asamblea la disolución y liquidación de la sociedad, declarando bajo protesta de decir verdad que se ubican y cumplen con las condiciones a que se refiere el artículo 249 bis de esta ley, y nombrarán al liquidador de entre los socios o accionistas. Este acuerdo deberá suscribirse por todos los socios o accionistas, constar en acta de disolución y liquidación y publicarse en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía, previsto en el artículo 50 bis del Código de Comercio, a más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación. En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier otra formalidad adicional a la contemplada en este párrafo. ¿Okay? Aquí es donde se establece, pues, que no es necesario que nosotros tengamos que acudir, si estamos en este supuesto, con un notario o con un corredor. Recordamos este punto. Entonces, tendrías que llamar a asamblea, hay que publicar, en el caso de sociedad anónima, pues el procedimiento utilizando el registro electrónico de la Secretaría de Economía. Si no es sociedad anónima, pues utilizarás cualquiera de los otros medios que estén disponibles de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, o que tú hayas establecido en el acta constitutiva. Establece, va a pasar ese término, o sea, cuando se tenga que llevar a cabo la asamblea, obvio que exista quórum, y posterior a que exista pues este quórum, en esa asamblea, el liquidador forzosamente, como dice aquí la fracción primera, tiene que ser un socio o un accionista, que no hay mayores opciones, tiene que ser cualquiera de los integrantes de la sociedad. ¿Okay? Y pues hay que inscribirlo otra vez en la Secretaría de Economía, en el programa, en el sistema electrónico, pues para que comience a tener los efectos correspondientes. ¿Sale? La fracción segunda nos hace referencia que una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verificará que el acta de disolución y liquidación de la sociedad cumpla con lo establecido en la fracción anterior, y de ser procedente lo enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de Comercio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 bis 1 del reglamento del Registro Público de Comercio. ¿Okay? Lo que tiene la comunicación electrónica, que tienen los notarios, que tiene precisamente la Secretaría de Economía, que tiene el corredor público. No hay que olvidar que ahora los folios pues son electrónicos. Si tú vas y inscribes una acta ahora del notario al registro público, pues te da tu CD para que lleves tú tu acta, y es como ellos ya la van a procesar. Ya estamos ahí digitalizados con esta operación. Fracción tercera, los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes, libros y documentos de la sociedad a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea
de la disolución y liquidación. En la cuarta nos hace mención que el liquidador llevará a cabo la distribución del remanente del haber social entre los socios o accionistas de forma proporcional a sus aportaciones, si es que lo hubiere, en un plazo que no excederá los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y liquidación. Es decir, tiene 45 días hábiles, algo así 9 semanas, 2 meses y medio, pues para vender, si es que tiene bienes, pagar, si tiene deudas, bueno, en teoría solamente pues liquidar el haber social a sus socios dentro de la... Quiere decir que tiene que haber algún acta donde se diga lo que se hizo, ¿no? Exactamente. Así En es. en la 3 y en la 4. En la 3 y en la 4, en la cual cómo se va a llevar a cabo la liquidación y cómo están haciendo la recepción de lo que les toca.